Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea. Hoy os traigo una novela que me ha encantado. Se llama La mujer cibernética, de Fernando Riera. La verdad es que me he quedado muy sorprendido. Fernando contactó conmigo por si quería leer la novela y hacer una reseña de la misma. Y yo, como siempre me pasa en estos casos, pues un poco compromiso, un poco halagado, dije que sí, que me la enviara, pero la verdad es que a veces no tengo muchas esperanzas, pero a mí me ha encantado. La he leído de un tirón, la he encontrado súper entretenida, la he encontrado profunda, me ha hecho pensar, me ha hecho reflexionar. La he discutido con un par de compañeros y compañeras y cada uno pensaba cosas diferentes y también reconozco que la he regalado a un par de amigos porque encuentro que es una novela que se ha de leer. Ya os dijo, la mujer cibernética y se ha cumplido el deseo que ponía en la dedicatoria para Chisco, deseo que... uy, qué mal veo. Deseo que mi primera novela te resulte intrigante y no dejes de leerla hasta el final. Pues sí, intrigante, no he dejado de leerla hasta el final y me ha encantado. La mujer cibernética. La verdad es que lo que menos me gusta de la novela es el título, porque me recuerda a una serie de televisión de los años 70 que se llamaba La mujer biónica, que estaba copiada de unos estrenos de televisión o una serie de telefilms que se llamaba El hombre de $1.000.000. Era un hombre que tenía un trozo mecánico, una pierna de esta súper potente y los brazos y las orejas cibernéticas y esto le daba como unos superpoderes. Y luego superligaba siempre. La mujer biónica no ligaba siempre, coqueteaba solo, pero claro, eran otros tiempos. En fin, a lo que íbamos. Mm, Pequeña reseña del argumento sin hacer mucho spoiler. Bueno, esto es un señor de 50 y pico de años que pues está solo, no tiene pareja y la verdad es que le da mucha pereza tener pareja y además es una cosa pues que se ve que en la sociedad que se plantea pues tampoco está muy de moda. Entonces lo que hace es recurrir a una empresa que tiene mujeres cibernéticas para su uso y disfrute personal. Entonces viene esta mujer robota y él se enamora perdidamente y la mujer robota pues resulta que no es lo que se piensa. Y hasta aquí puedo leer. El planteamiento puede parecer un poco simple o a lo mejor manido porque la serie Westworld y la película que le antecede, el protagonista era Jules Briner, que era un robot descosido que mataba a los clientes a tiros porque ya estaba hasta las narices, y con toda la polémica y las reflexiones que se producen con la inteligencia artificial, pues uno puede pensar pues que en fin, que no puede ser para tanto. Lo que pasa es que Fernando, con su narrativa, su forma de contar y los dilemas que te plantea, pues la verdad es que te hace pensar mucho. Hay temas que son tabús, como la prostitución, la pornografía, eh, las relaciones sociales, las relaciones humanas, que a lo mejor pues no se tratan como tendrían que tratarse y que no son un tema muchas veces de ciencia ficción. Es una ciencia ficción pues sociológica, diría yo, porque se plantea cosas y estudia cosas que están pasando en nuestra sociedad. El nivel de natalidad en Japón ha bajado muchísimo, la población está envejeciendo, mm, la necesidad de tener pareja y la forma de tener parejas y las formas pues están cambiando y todo esto pues nos hace reflexionar. A mí a veces la novela me recuerda un poco a Heinlein, el recurso este del amigo que ayuda, eh, las aventuras, Pulp, es una cosa que
Me ha gustado mucho, es muy entretenida, la verdad, y me ha hecho pensar y reflexionar. Espero que la disfruten. En fin, para profundizar más en la novela, creo que a lo mejor podríamos llamar a Fernando y hacer una pequeña entrevista en riguroso enlatado. Así que vamos a ver si está por ahí. Fernando, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte y vernos las caras. Además, Fernando y yo compartimos algo muy importante, que es que nacimos el mismo año. Un año prolífico, por la parte que me corre, por la parte que me ocupa y espero que por la tuya también. En fin, primero de todo me gustaría que te presentaras un poquito. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Qué es lo que te creó esta inquietud? ¿Y por qué empezaste a escribir ciencia ficción? Que es un género que yo adoro. Hola Chisco, buenos días, buenas noches, buenas tardes, en fin, muchas gracias por invitarme a tu canal, sobre todo, y saludar a toda tu audiencia. Y mira, aquí tenemos mi primera novela corta, La mujer cibernética. Bien, contestando a tus preguntas, antes debería aclararte que primero empecé con el cine. A mí me picó el gusanillo con el tema del cine, de ciencia ficción, obviamente, de fantasía, de suspense. Ya muy jovencito empezaron mis gustos por ahí. Pasaron los años y empezó a gustarme mucho también el cómic, las historietas. Incluso dibujaba y guionizaba mis propias historietas, creaba mis superhéroes. Era jovencito y leía mis superhéroes, Spiderman y compañía. Pasaron los años y fui madurando en el tema del cómic, a otros géneros, ya la ciencia ficción, la fantasía, el humor. Mis historietas ya tenían un poco más de nivel, bastante nivel, poco a poco, técnico y en cuanto a guión. Y así pasaron varios años, hasta que, bueno, por fin me compré mi primera cámara de vídeo y empecé a experimentar con el vídeo, creando mis cortos de fantasía, de ciencia ficción barata, hecha con muy pocos medios, poquísimos, ninguno, cortos hechos con mis amigos. Bueno, poco a poco fueron madurando. A lo largo de los años fueron perfeccionándose, mejorando en la técnica, en los medios. Pasaron varios años y bueno, como no cosechaba éxitos, primero en el mundo de la historieta, el cómic, y luego en el vídeo, pues dije, bueno, vamos a probar algo más sencillo, entre comillas, más sencillo técnicamente, la literatura. Bueno, como bien sabes, también en el cómic, en el vídeo, el cine, hay que guionizar, hay que escribir también, previamente. Por lo tanto, el tema literario tampoco me era ajeno. Yo siempre había escrito de una manera u otra. Leía también, pero no era devorador de libros. Quiero decir con esto que la escritura siempre estaba ahí, había escrito. Empecé escribiendo relatos de suspense durante bastante tiempo, fantasía con un poco de suspense, suspense psicológico, un poquito de humor. Tengo un primer libro de relatos de suspense. Luego empecé a publicar en internet durante bastante tiempo, unos 2 años. Los relatos cada vez eran más ambiciosos, más largos. Y caray, yo me preguntaba, ¿y cómo es que aún no me he metido en el tema de la ciencia ficción, con lo que me gustaba? El tema de la ciencia ficción aún no había surgido. Sí, un poco de fantasía, en el suspense, pero propiamente ciencia ficción aún no. Bueno, estas cosas no se pueden planificar así, porque a cabo de un tiempo, sí, cuando tenía un bagaje y una experiencia, sin proponérmelo,
surgió la mujer cibernética, no sé cómo, surgió la idea, obviamente ya no la recuerdo, debió ser una idea germinal, pero como te digo, las cosas no se pueden proponer de una manera artificiosa, tienen que surgir en el momento que uno menos espera. Y coincidiendo que ya tenía una cierta experiencia también escribiendo, me pude permitir el lujo, mira por dónde, de que podía ser mi primera novela corta de ciencia ficción, La mujer cibernética. Vale, vale. Ahora ya sabemos por qué empezaste a escribir. Y ahora me gustaría que nos contaras un poquito cómo es tu proceso de escritura, tu proceso de reflexión. ¿Te haces un guión? ¿Vas completando? ¿Escribes y no sabes cómo acabará la historia? ¿Buscas la inspiración dando paseos? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces que fluyan las historias y se pueda plasmar negro sobre blanco? ¿Cómo es mi proceso de escritura? Buena pregunta es esa. Vamos a ver. Son dos partes diferenciadas bastante importantes, las dos. Una es la antesala creativa y otra en la que ya escribo. Digamos, esta primera fase es fundamental, porque, vamos a ver, yo no me siento y empiezo a escribir hasta que ya tengo bien claro lo que quiero escribir. Puedo pasarme bastantes días, semanas, dependiendo de la extensión de relato que tenga pensado, planeado que pueda ser. Empiezo a mover mis motores dentro de mi cabeza, porque sé que cuando tenga que escribir va a ser una tarea ardua y no me gusta meter la pata. Me preparo bien mentalmente, sopeso si la idea me gusta, va a tener motivación hasta el final, hay algo fundamental que quiero transmitir sobre todo eso, que sé cómo voy a captar la atención del lector, fundamental, que a mí realmente me llene esa idea, que no sea una idea que tenga similitudes a otras, una idea muy original de la que yo me sienta seguro, satisfecho. Entonces ya empiezo a hacer funcionar los esquemas de las ideas. Sí que puedo ir tomando apuntes, nombres de personajes, situaciones donde ocurre la situación, pero ya no me siento hasta que ya digo, ahora ya es el momento, ya lo tengo todo más o menos claro, ya no pueden haber muchas sorpresas de lo que pueda ocurrir porque ya tengo clara la trama, ¿no? Entonces cuando ya me siento, me arremango, por decirlo así, sé que voy a tener unos días continuados o no voy a tener muchas intermitencias de alguna manera, aunque tengo que ir combinándola con mi trabajo auténtico, porque no vivo de escribir de momento. Y entonces empieza esta segunda fase, que ya es sentarme. Por eso yo no le tengo miedo a la hoja en blanco, porque cuando ya tengo la hoja es porque ya me voy a sentar a escribir y no parar. Con los lapsos obviamente, pero siempre que me pongas me siente podré escribir porque sé de lo que voy a escribir, ¿no? Estas son las bases básicas y estas dos. Después vienen las correcciones, como todos las hacemos, ¿no? Porque no nos quedamos con un primer borrador, luego vamos puliendo y rectificando cosas, mejorándolas, hasta que queda más o menos como nos gusta, más o menos. Y finalmente, la pregunta del millón. ¿Cómo ves las relaciones sociales del siglo XXI y las del siglo XXII cuando vengan? El descenso de la natalidad, la vida longeva, la superpoblación, o al revés, el crecimiento negativo, las relaciones sociales, los casos de Suecia, donde encuentran ancianos muertos en sus casas sin apenas comunicarse, comprando por internet y sin interacción social. El caso del Japón con el descenso de matrimonios y de hijos.
¿Es preocupante? ¿No es preocupante? ¿Lo ves como un proceso? ¿Es ciencia ficción o soy yo que tengo tendencia a las distopías? Bueno, esta tercera pregunta es la que me descoloca un poco. Yo no soy muy bueno profetizando y intentando ver el futuro. Eso no tengo mucha imaginación, creo. Pero lo que pueda ocurrir en el futuro sí que eso ya me desconcierta bastante. Y creo que el punto de la fantasía en el cine, en la literatura, tampoco es que haya acertado mucho. Blade Runner, 1984, La fuga de Logan. No sé, no he visto coches volando, muchos coches volando, creo que teletransportación y todo eso, claro que es muy fantasioso, ¿no? Obviamente. Pero no, creo que lo que va a ocurrir no nos lo imaginamos. Digo, un abrazo muy fuerte, Chiscu, por invitarme de verdad a tu canal nuevamente. Y como diré a Mallorca, por ahí en mayo, en la Casa de Libros, espero que vengas a verme y a saludarme con mis libros. Un abrazo muy fuerte y nuevamente un saludo para toda tu audiencia. Gracias. Pues muchísimas gracias, Fernando, por colaborar en este canal, Ciencia Ficción en Corbata. Agradecerte que hayas estado con nosotros en directo, directísimo, en riguroso enlatado. Un abrazo, esperando tu segundo libro con mucho anhelo. Muchas gracias por haberte fijado en mí y haber pensado que podía comentar tu libro. Y bueno, muchísimas gracias, hasta siempre y cuidarse mucho, que ya tenemos unos años, ¿eh? Venga, hasta luego, Fernando.